que es importante saber sobre las personas que hay detrás de esas marcas, de los distribuidores, de las empresas, que son los que van a estar de la mano con nosotros en todo procedimiento endovascular que hagamos, ¿no? Ya sea para la prueba de un dispositivo, capacitaciones, cambios de productos, medidas. Entonces, yo los invito siempre además de ver el producto, ver quién lo está vendiendo, quién lo trae, cómo lo trae, todo eso. Esto es el temario de lo que vamos a hacer, es bastante extenso. Vamos a tratar de enfocarnos principalmente en los productos, más no en las indicaciones o en lo que para qué, sí, para qué sirve, pero sí ciertas características que tenga cada producto, ¿no? Para tomar una decisión final de qué usar o qué no, ¿ok? La idea es comprender que no solamente es pasar una guía por un tubo, sino es entender por qué guía, qué catéter, cómo lo voy a llevar a tal lugar. Bueno, empezamos con algo rápido para entender que las agujas se miden en gauge, ¿no? Los introductores y los catéteres se miden en French. El French es un tercio de un milímetro o 0,013 pulgadas. Y el diámetro de la guía se mide en pulgadas o en inglés en inches, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver repetidamente en las fotos que voy a ir poniendo, ¿no? Empezamos con los introductores. El introductor es el inicio y fin de todo procedimiento endovascular, ¿no? Em, es la primera decisión que tenemos que tomar para un procedimiento. ¿Qué introductor voy a usar? Eh, ¿De qué French? ¿Cuál es la vía de abordaje? Entonces, muy básico, esto es un introductor que tiene varias partes, entre ellos el introductor, como les menciono, el dilatador, la guía que pasa por dentro, que entra por técnica de Sellinger. Una vez introducido, se saca el dilatador y la guía. Y bueno, tenemos el tubo lateral con una llave de 3 vías que nos va a permitir flushar el catéter y inyectar las soluciones que necesitemos, ya sea contraste, parina o lo que vayamos a usar. ¿No? Este introductor es la puerta de entrada para el sistema arterial y venoso que vayamos a tratar, o en vascular, ¿no? En otras especialidades se usa para otras cosas, ¿no? Em, Generalmente los introductores vienen con una guía metálica no hidrofílica 038, que es la que va a guiar la punción, luego de la punción del vaso, y va a poder introducirse por técnica de Sellinger, ¿no? Hay una colorimetría internacional para estos introductores que tratan de llevar un estándar entre todos. Estos introductores que tenemos acá, por ejemplo, en este caso, he puesto los de Terumo, ¿no? Son unos introductores cortos de 10 centímetros. Los introductores pueden ser de 10 hasta 3 centímetros dependiendo de la marca. Son los colores que se le da y el mismo color va a tener en la parte de entrada del introductor para empezar el procedimiento, ¿no? Que es aquí, ¿no? Estos colores van a ser los mismos por cada French. Además de eso, tenemos 8 French, tenemos para el 9 French color negro, y así podemos ir subiendo, ¿no? Introductores cortos, hasta 11 French podemos encontrar. Ya de 12 para arriba vamos a poder encontrar introductores más largos, ¿no? Salvo alguna excepción por ahí. Eh, Voy a agrandar la imagen del introductor de 9 frames para que podamos ver un poquito más las partes, tener un poquito más el insumo de cerca, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, las partes, esto lo describen en la misma parte de atrás del introductor, donde el lado A, que es solamente la zona de trabajo donde va a entrar, es 10 centímetros. El diámetro interno, que es el B, el diámetro interno del dilatador es de una 0,038, por donde va a pasar la guía para colocarlo. Y el C es el diámetro interno del mismo introductor, o sea, es de 3,14 milímetros, ¿no? Es nuestro canal de trabajo. Esto es nuestro canal de trabajo. Por ahí es que van a pasar todo lo que podamos necesitar, ¿no? Acá viene nuestro primer cálculo, ¿no? Yo tengo que hacer cierta colocación de un stent, voy a colocar un coil, voy a colocar, voy a avanzar una guía. Entonces tengo que ver que ese canal de trabajo va a estar acorde a lo que yo voy a tener que usar.
No voy a tener que estar midiendo en milímetros, evidentemente, porque cada insumo viene por cuánto French pasa, ¿no? Pero sí, ya con la experiencia uno va sabiendo que si en una caja te dicen, por ejemplo, un Sten Bentley que pasa por 8, tú sabes que a veces se puede quedar atracado, no es lo ideal, usa un poquito más, ¿no? Es un tema ya de experiencia y un tema del conocimiento del producto, ¿no? Eh, Menciona otras medidas acá también, como que la guía mide 45 centímetros, que la aguja que trae es de 18 gauge y ese tipo de cosas, ¿no? Yo los invito siempre que tengan un material, tómenle foto, todo lo que voy a mostrar son fotos que tengo de archivos guardados, donde uno puede ya más tranquilo después leer todo lo que dice, la información que dice atrás de cada producto es alucinante. Dicen muchas cosas que a veces uno no se da cuenta ya en la misma cirugía, ¿no? Entre introductores largos, acá les estoy mostrando este es un flexor de Cook, ¿no? Donde tenemos introductores de 12, hasta 16 son largos en el sentido de que pueden llegar a de 45, 55, 70, hasta 90. ¿Cómo voy a decidir eso? Depende del acceso o dónde tengo que trabajar, ¿no? Lo importante es que el diámetro interno, saber cuánto es para poder establecer qué materiales voy a usar. Por ejemplo, el que les mencionaba, ¿no? Esto es un Ansel, un flexor. También podemos encontrar los Rave, ¿no? Van a diferenciarse en la punta. Acá vemos, por ejemplo, el diámetro interno de este introductor, 4,11 French, perdón, milímetros, ¿no? De un 12 French. Eh, Nos puede servir para diferentes cosas eh, que podamos necesitar, ¿no? Les pongo un ejemplo. Es un poco un ejemplo para poder entender cómo es la planeación, ¿no? La planificación del procedimiento empieza desde el abordaje y el introductor. Entonces, acá les pongo un ejemplo de un stent Advanta, ¿no? Por ejemplo, tenemos una Advanta de 7 por 59. Yo quiero poner, imagínense este Advanta en una renal, quiero hacerlo por acceso femoral. Lo ideal sería llevar un introductor largo, poder entrar a la renal o cerca para darme soporte y poner el stent sin riesgo de migración o de que se mueva, ¿no? Entonces, el stent ya nos dice todo, ¿no? Es un stent de 7 milímetros, mide 59 milímetros y el chaf es de 120. Entonces, si el chaff es de 120, yo podría usar cualquiera de estos introductores. La idea es que lleguen lo más cercano hasta la renal. Con uno de 90 no va a tener ningún problema. Voy a poder seguir usando el introductor sin que no llegue, ¿no? En cambio, si, imagínense, tuviera que poner un wall stent en la misma ubicación, no es lo indicado, pero es porque tenía la imagen que tiene 75 nomás de chaff, y tengo un introductor de 90 largo, el stent se va a quedar adentro. Es un ejemplo muy simple, pero es lo que grafica la planificación de todo procedimiento antes de ya tener al paciente listo para operar, ¿no? Hay casos un poquito más especiales donde usamos introductores más complejos, como este es el Dry Seal de Gore. Lamentablemente no lo tenemos en el Perú porque la marca no está aquí, pero es un introductor excelente para poder hacer aortas complejas, donde tenemos una válvula en el que se infunde cloruro para poder inflar y no hay un espacio muerto entre todos los introductores que vayamos a ir usando. Esto se usa mucho por acceso subclavio, femoral, para colocar e intercambiar varios stents cuando se quieren hacer endoprótesis ramificadas, por ejemplo. Eso va a dejar un espacio en el punto de entrada y para evitar la pérdida sanguínea, tiene este sistema. La verdad que yo lo he probado en los casos que hemos hecho y es muy bueno. También otro introductor largo que tenemos ahí a la mano es el Central, ¿no? De Medtronic, pero son ya sistemas de delivery para este, casos más complejos y puntuales, ¿no? Eso con el tema de los introductores. Vamos a las guías, ¿no? Dominar la guía, este material implica adquirir destreza y comprensión en la elección de la guía, sus técnicas de manejo y sus interacciones con las lesiones. Eso es lo más importante. Eh,
Hasta podrían uno planificar previa tomografía cierta elección de cierta guía, ¿no? Y ahora hay guías hasta para acceso retrógrado. No están todavía por acá que yo conozco en el mercado, pero sí las he visto, ¿no? Son guías para acceso retrógrado. Uno sabe que no va a poder entrar por vía anterógrado, ya está teniendo esta guía a la mano, ¿no? Entonces, ¿qué propiedades tienen estas guías? Pues hay que ver el diámetro, la longitud, la rigidez, la composición hidrofílica o no, el torque y la punta, ¿no? Hay tres tipos básicos. Uno, las guías de acceso, son las guías cortas, las que le mencioné hace un ratito con los introductores, ¿no? Son una guía Telo 38, imagínense, simple, que se intercambia rápidamente para hacer la técnica de Selling. Hay guías de maniobra, que son las que tienen una punta curva, son flexibles, hidrofílicas, y se usan para la subselección de vasos, ¿no? Y las guías rígidas son una plataforma estable para intercambio de stents o mantener un acceso, ¿no? Por ejemplo, la rigidez además del material con el que está hecho la guía, la rigidez también tiene mucho que ver con su hidrofilicidad, ¿no? Las guías hidrofílicas son más resbaladizas, tienen menos resistencia, son pegajosas cuando están en estado seco. En cambio, las no hidrofílicas, bueno, son fáciles de sujetar porque son más duras, ¿no? Pero sí va a tener resistencia cuando uno quiera manipularlas y navegar con eso, ¿no? No están hechas para eso. Acá tengo un cuadro muy interesante donde vemos que las hidrofílicas, dentro de las hidrofílicas hay guías más rígidas que otras, ¿no? Por ejemplo, de las que más manejamos, ¿no? En las plataformas 035, una Glidewire, de Terumo, una mantequilla suave, ¿no? Eh, pero puede tenerse ciertas lesiones. Una Roadrunner puede atravesarlas mejor de repente, es un poquito más rígida, te da más soporte. En plataforma 035, pero no hidrofílica, tenemos en orden que tenemos acá, ¿no? Las Rosen usadas para ramas viscerales, para cuando queramos hacer un aneurisma complejo, em, las Amplats, y por último ya las de mayor soporte y para subir endoprótesis o extensiones, las Landerquist o la que tienen una punta un poco más floppy, que es la Backup Meyer, ¿no? Este, Además de eso, tenemos que ver la longitud, ¿no? La longitud pueden variar entre 145 a 300 centímetros. eh, y la idea es que tengamos que tener una guía para poder navegar a través de un catéter que tengamos ahí, que puede ser entre 65 a 100 y en casos más especiales, ¿no? 145, ¿no? Cuando planifiquemos el procedimiento, debemos asegurarnos de que la longitud de la guía sea adecuada para cubrir la distancia requerida del catéter fuera del paciente. O sea, tenemos que tener una distancia en el vaso que queremos llegar, otra distancia del catéter y otra distancia para manipular adentro. Entonces, no es tan complejo si tenemos que hacer un procedimiento endovascular periférico. Generalmente usamos guías de 260, 300, ¿no? Las guías de 145, 180 son más usadas por el equipo de cardiología, por ejemplo, ¿no? Em, Hay ciertos sistemas, por ejemplo, como el Rapid Exchange de ciertos balones, por ejemplo, que no va a salir la guía por atrás, ¿no? Que son las guías o el sistema over the wire, ¿no? A través del alambre. Sino es el monorriel o rapid exchange donde al introducir la guía por la punta va a salir a 20 a 30 centímetros para no tener que usar guías tan largas para poder manipular el balón o lo que tengamos que usar, ¿no? Hablemos ahora sobre el diámetro de la guía, ¿no? Como les mencioné, el diámetro se mide en pulgadas, ¿no? De 0,38, 35, 18, 14, ¿no? Acá les pongo, por ejemplo, una splash de Merit. Se las pongo básicamente para que veamos que en la información de la caja menciona que es una guía 0,35, tiene una distancia de 260 centímetros.
Tiene una punta flexible de 3 centímetros al inicio. Da una información bien interesante acá, donde menciona que esta guía no tenga contacto con la punta de una punta metálica cortante. De repente a alguno le ha pasado que punza la femoral, se quiere ir a superficial, no navega hacia superficial y se va profunda porque tiene lesiones. Y en ese momento Itetas puedes pasar de repente un hidrofili que quiere pasar. Funciona muchas veces y otras veces se queda atracada. Hay que sacar con todo y guía, y uno cuando saca la guía con la aguja puesta se ve cómo se ha denebrado, ¿no? Entonces por eso lo recomienda. Les mencioné la rigidez con respecto a la hidrofilicidad, pero también la rigidez tiene que ver con el material, ¿no? Muchas veces no nos detenemos a ver de qué está hecho esta guía, ¿no? Para empezar, los componentes, ¿no? Los componentes de la guía son el núcleo, ¿no? Es sorprendente que en esa pequeña guía haya todos estos componentes, pero así es, ¿no? El núcleo, el revestimiento exterior, la presencia o ausencia de una cubierta de polímero y por último la punta, ¿no? Cada uno va a tener características diferentes. Por ejemplo, en la mayoría de las guías, el núcleo interno es un acero enrollado que tiene diferentes grados de rigidez, ¿no? Aparte de eso, tiene una envoltura de alambre más ligero que evita que si se rompe el núcleo, no se desprenda, ¿no? Cuando vemos que una guía ha pasado y se dobla no tenemos cuidado al pasarlo por un catéter y al empujarlo, doblamos la guía, lo que se ha doblado es el núcleo, no se ha doblado lo de afuera. Igual ahí, lo que hemos hecho estos casos donde la guía se ha doblado, lo mejor es intercambiar la guía porque ahí no te va a ayudar después para hacer los intercambios que necesites, ¿no? Como les mencioné, el núcleo puede ser de acero inoxidable o de nitinol, ¿no? Antes, antiguamente, la mayoría era de acero inoxidable, ya el nitinol, que es la mezcla de níquel con titanio en unos porcentajes, creo que 60 y 40, ¿no? Es más maleable, ahora vamos a conversar en cambio, pero el acero inoxidable no se deja usar, el acero inoxidable es mucho más rígido y sirve como plataforma de soporte para atravesar, para poder hacer delivery de cosas un poquito más grandes, ¿no? En cambio, el núcleo de nitinol, que es la aleación que les mencioné, tiene características un poquito más amigables, pues es más flexible, es duradero, sobre todo tiene memoria de forma, ¿no? O sea, si la guía tiene esta forma curva para entrar a tal vaso, si uno no atraviesa tantas lesiones o tantas curvas, eso se va a mantener así. Eso sí, si uno atraviesa varias lesiones, ya sea estenóticas o hasta curvas también, poco a poco va a ir perdiendo también la preforma que tiene, ¿no? Y esa memoria. Es más común perder la memoria, que pierdan la memoria al atravesar lesiones los 0,35, las plataformas 0,35, que la 14, ¿no? Em, Cada que termina la guía, cuando va avanzando hasta el final de la guía, esta punta se vuelve cónica, ¿no? Entonces la conicidad de la punta es bien importante también para decidir cómo hacer. Por ejemplo, con una punta m- más cónica desde antes, desde la parte proximal hacia distal, o sea, una parte cónica, una punta cónica más larga, me va a dejar navegar mejor en los vasos. En cambio, una punta cónica más corta podría, al atravesar ciertas lesiones o tortuosidades, o en este caso una bifurcación, doblarse. Aún así doblada, podríamos atravesarlo, ya lo vamos a ver, ¿no? Eh, este estrechamiento es bien marcado y viene descrito en cada insumo. Y acá les traigo un ejemplo, ¿no? Tenemos acá una Command 18 de la marca Abbott o de la empresa Abbott. eh, y esta Command 18, o plataforma 018, como vemos acá, tiene una punta de nitinol de 10 centímetros, cónico 3 centímetros, ¿no? Entonces, si uno se va
a la página de out y busca las características. Esta pues es una Command 18 ST y hay una Command 18 LT donde la misma guía con las mismas características, el mismo peso de punta que ahora vamos a hablar, pero es una guía que tiene 25 centímetros de nitinol, de punta cónica de nitinol, lo cual puede hacer mejor la navegación, como dice acá, en vasos tortuosos periféricos. En cambio, la ST sugiere que puede hacerse un loop y a través de eso atravesar, ¿no? Está bien, seguimos. Eh, Otra característica de de las guías es la transmisión del torque. El torque es la capacidad de la guía de doblarse en la parte proximal cuando uno está, o hacer los movimientos en la parte proximal cuando uno está haciendo los movimientos en la parte distal. Lo ideal de una guía es que sea 1-1, ¿no? El movimiento que yo haga abajo lo vea ahí arriba, ¿no? Para dirigirlo al vaso deseado y maniobrar alrededor de una placa. Eh, Además de eso, hay otras características, por eso les pongo acá un par de balones de Boston. Tenemos la Victory 14, ¿no? Por ejemplo, este balón, esta guía es una guía en plataforma 14 que tiene un peso distal, ¿no? Como vieron hace un rato, esta guía no tiene peso distal, tiene 4 gramos, pero esta guía sí menciona, usan un peso distal de 12 gramos. Los pesos distales en plataforma 0,14 pueden llegar de 12 hasta 30 gramos, pero eso no es el gramaje de lo que pesa, sino esos gramos lo que indican es cuánta fuerza en gramos hay que hacer para que la punta se doble, ¿no? Entonces, como se requiere más fuerza para que se doble, estas guías pueden atravesar lesiones un poquito más duras y como son en plataforma 0,14 para arterias infrageniculares generalmente, ¿no? Las guías pueden también preformarse, por eso en las cajas van a ver esta, dice chapeable, ¿no? Es disculpen mi inglés, chappable, moldeable, ¿no? Entonces uno a veces quiere meterse un vaso u otro y puede moldear un poco más, saca la guía, la moldea y puede dirigir su cirugía, ¿no? Eh, este es un cuadro de cómo interactúa un poquito la guía con las lesiones y algo que me llevé mucho cuando me fui yo enroté en Argentina, hice em, aorta compleja con el doctor Ferreira. Él no puede trabajar sin su ruteador. Todos los vasos los hace con el roteador, dándole vuelta, va a atravesar cualquier lesión. Cuando la guía no se quiere meter a una arteria visceral, la empieza a rotear de tal forma que eso entra sí o sí, ¿no? Hay roteadores de 14, 35, varios tipos, ¿no? Es un buen aliado, hay que acostumbrarse siempre a usarlo, viene en varios de las jeringas de angioplastía, como en algunos balones o en algunas guías. Eh, con respecto a la interacción, ya usando todo lo que les he mencionado, lo importante es dominar todo lo que les he mencionado para llegar a una interacción con las lesiones, ¿no? Entonces, la observación del comportamiento de la guía mientras uno está trabajando, al inicio en verdad requiere paciencia, ¿no? Ya cuando uno agarra un poco de experiencia, ya sabe qué es lo que va a pasar, ya sabe que esa lesión va a interactuar así y puede prever esos movimientos. Pero al inicio, paciencia al rutear. Siempre cuando ruteemos una guía tiene que ser bajo visión. Es un error muy constante, ¿no? Que a veces vemos en nuestros residentes, ingresan la guía por un poco de mecánica y ya están arriba y no sabe qué has atravesado. No sabe qué forma hizo la guía, no sabe si hizo este loop o no. Solamente pasó y solamente en la imagen ya vemos la guía arriba, ¿no? Eso con respecto a las introductores y guías. Ahora pasamos a los catéteres. Eh,
trabajar con catéteres angiográficos se caracteriza por el agradable dilema de tener demasiadas opciones en lugar de muy pocas, ¿no? Los catéteres difieren en cuanto al material de construcción, al diámetro, la longitud, la forma de la cabeza y hasta tienen varias características especiales. Es más, se pueden inventar catéteres de acuerdo a la imaginación de cada uno, de acuerdo a lo que necesites, en verdad. ¿No? ¿Cuál es la función del catéter? Es un soporte para que avance un dispositivo, es un soporte de transporte para el dispositivo con guía, es un vehículo de inyección de contraste, sirve para medición de presiones. eh, y tiene varias características, así como las guías, vamos a hablar sobre sus características, netamente del producto, ¿no? La punta esa traumática, las curvas que tiene, el control de torque, la resistencia, la radiopacidad, el soporte y cómo se comporta la compatibilidad con dispositivos, ¿no? Entonces, la composición de los catéteres eh, pueden ser de polímero, de poliuretano, polietileno, de nylon, pero en verdad están hechos de todo. De todo esto junto, ya tanto en la parte de afuera como en la parte de en medio o en el recubrimiento interno. Todo esto porque cada uno de estos va a tener una característica especial. Por ejemplo, los catéteres de polietileno tienen menos fricción, son más flexibles, tienen una memoria de forma, se pueden ajustar mediante la torsión y son excelentes para una cateterización selectiva, ¿no? En cambio, uno de poliuretano son blandos, son mucho más blandos, ¿no? Pero tienen mayor fricción. Ya llegamos a los de nylon, donde ya estos son catéteres mucho más rígidos, pero toleran mejor el flujo. Cuando queramos hacer un flush, son usan para la ortografía. Por ejemplo, acá les pongo un caso, un glide cut de Terumo, donde la chaqueta, la parte de afuera es de poliuretano, el recubrimiento hidrofílico es de polímero y el recubrimiento interno es de nylon, ¿no? Entonces es una mezcla de todo. Estos materiales van a, el PTFE, el Teflon, o el polietileno, el nylon, el poliuretano, van a tener ciertas características y para lo que va a ser usado también, ¿no? Em, Los catéteres van a depender, además de su composición que les acabo de mencionar, van a depender de la cabeza del catéter. En base a eso se va a determinar su función, ¿no? Entonces hay varios tipos básicos, ¿no? Angiográficos, los de intercambio, los selectivos de curva corta y los selectivos de curva compleja, ¿no? Eh, los catéteres angiográficos, que son los catéteres de irrigación, se utilizan para una ortografía, tienen orificios externos, de acá, por donde sale la guía, obviamente, y varios orificios, múltiples orificios laterales para la infusión de contraste de alta presión, ¿no? Y alto volumen. El catéter recto generalmente son catéteres de intercambio poco usados, y los catéteres selectivos eh, tipo BERT o un MPA, ahora vamos a ver, y estos son los catéteres ya selectivos complejos, donde para ciertas cosas muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un catéter Cobra, podría ser un C2, ¿no? Y estos catéteres van a tener cierta forma y vamos a planificar usar este catéter en base a, a nuestro paciente, ¿no? Por ejemplo, tenemos las partes de nuestro catéter de curva compleja, ¿no? Con tres curvas, una curva terciaria, la secundaria y la primaria lo más cerca, ¿no? Estas tres angulaciones me van a hacer seleccionar uno u otro catéter. La curva primaria, para seleccionar la curva primaria, tengo que saber cómo está el vaso original que voy a cateterizar, ¿no? Si tengo una renal que está saliendo hacia abajo, no voy a usar un Simos, ¿no? De repente uso un Cobra, un mamario, ¿no? Para poder cateterizarlo. Eh,
Si tengo un paciente con una curva hacia arriba, pues podría usar una cosa así. En radiología, quieren embolizar una bronquial, igualito podrían usar uno de estos, ¿no? La curva secundaria, esta, se elige de acuerdo a la anchura del vaso original, ¿no? Generalmente, imagínense si sea la aorta o no. Si es una aorta dilatada, obviamente no voy a usar un catéter, una curva secundaria muy corta, ¿no? Va a tener que ser una más grande, ¿no? Y la curva terciaria es menos modificable, pero tiene que ver con la angulación de la aorta, ¿no? La, La forma que tiene el catéter se va a formar dentro del vaso cuando no tenga guía. Obviamente esto va a navegar por una guía y cuando la guía está puesta, generalmente se podría ir hacia abajo, pero bajo ciertas maniobras puede ir hacia arriba y puede casi rectificar todo el catéter. Y cuando se retire la guía, volverá a su forma original, ¿no? Los catéteres también tienen un torque, ¿no? Como les mencioné, es la capacidad del material para en la parte próxima distal hacer los movimientos que yo haga desde afuera, ¿no? Entonces, en este caso, en los catéteres, esta función de torques es muy importante porque nos va a poder ayudar a guiar, a navegar también, no solamente con guía, con los catéteres también podemos no avanzar, pero sí en una misma posición poder moverse en la aorta para utilizar uno u otro vaso. Esta opción de torque, esta capacidad de torque va a tener mucho que ver con el diámetro y con el material. Es así que la relación de torque con el teflón, polietileno y el nylon es de 1, 2 y 4. Es decir, voy a tener que hacer más vueltas para poder voltear un catéter de nylon, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un A donde el catéter es rígido, podríamos decirle que puede ser un catéter de nylon, que al aplicar la torsión no se deforma, ¿no? En cambio, en el B, sí, por ejemplo, un catéter de PTFE podría estar doblándose fácilmente, ¿no? Uno es rígido y el otro es no rígido, ¿no? Hay una máxima que debemos saber que el diámetro del catéter que vayamos a usar debe ser lo más pequeño posible para realizar la tarea en cuestión. O sea, si tengo que hacer una angioplastía de troncos tibiales, no necesito meter un catéter de 6 French, ¿no? Podemos trabajar con una plataforma de 5. Es un ejemplo, ¿no? Pero la idea es no tener que usar tanto cuando los diámetros de los insumos que voy a utilizar son más cortos, ¿no? Cuando hablemos de catéteres, con respecto al diámetro, el diámetro interno se mide en pulgadas y el externo en French, ¿no? Eh, Más que se mida es como viene en los empaques, ¿no? Acá tenemos dos catéter verde Merit, casi iguales, pero la única diferencia es que el diámetro interno para este es de 0,38 y en este 0,35. Una curiosidad. Los catéteres se dividen en catéteres diagnósticos y catéteres guía. ¿Ok? Este es un mismo catéter 5 French, pero con un catéter diagnóstico, con más grueso en la composición, ya vamos a ver por qué. Y el catéter guía tiene un espacio mucho más grande para, como canal de trabajo. Acá les dejo dos insumos de la misma marca, Terumo, ¿no? A la izquierda tiene un catéter guía. Como ven acá, la plataforma de trabajo es de 0,038, entre una guía nomás. En cambio, una guía 0,35, claro. En cambio, en esta plataforma de trabajo de Hard Trail, de Terumo, tiene una plataforma de 0,071, ¿no? Canal de trabajo, te podrían pasar balones también, ¿no? ¿Por qué quiero llevar un catéter hasta cierta zona? Para darme estabilidad, para darme soporte y poder navegar con mayor facilidad, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias de un catéter diagnóstico y un catéter guía? El catéter diagnóstico conecta arterias, el catéter guía es se usa como conducto. El catéter diagnóstico tiene un diámetro interno más pequeño, ya lo vimos, a diferencia del guía, ¿no? La evaluación de la presión, cuando queramos hacer monitoreo de presión, es menos precisa con el catéter diagnóstico, un guía es mucho más precisa.
El diagnóstico idealmente es para una evaluación angiográfica y lo que sí, los diagnósticos son un poquito más flexibles, ¿no? A diferencia de los catéteres guía que son ya algo más rígidos. Con respecto a la longitud de los catéteres, generalmente son de 65 a 100 bajo estas condiciones. El primer catéter que nosotros usamos es el dilatador del mismo introductor, ¿no? Desde 15 a 20 centímetros. Para vía abdominal, con catéter de 65 estamos bien. Para viscerales de 65 a 80. Para ortografías de 90 y selección de vasos cerebrales 100, aunque como mencionábamos al inicio de la charla, uno no tiene pues 50 catéteres disponibles, hacen una sola compra de todos y para todos usas de repente cierto catéter que te sirve para todo, ¿no? Un MPA, un BERT, lo usas para muchas cosas, ¿no? Y lo que les dije al inicio, ¿no? El potencial de construir diferentes formas de catéter es ilimitado. Depende de lo que necesites. Eh, y acá tenemos varios ejemplos de catéteres supraórticos, estos más ya de nuestros amigos de cardiología, ¿no? Catéteres hasta para intervencionismo, ¿no? Vamos a hablar ahora de un tema que es muy amplio. Ya hemos avanzado bastante con los temas anteriores, muy específicos, pero esto está incluido también en la charla. Y vamos a hablar temas puntuales sobre los stents, no todo, eh, pero sí para tener un conocimiento básico de ellos, ¿no? Es una herramienta fundamental en complicaciones post-angioplastía con balón, en disecciones, en estenosis residuales, que pueden tratarse de inmediato con un stent, ¿no? Eh, que en otro caso podrían haber necesitado una cirugía, ¿no? Resolución de traumas, resolución de aneurismas, stents tanto arteriales o venosos, ¿no? Concepto básico, los stents pueden ser eh, expandibles con balón o los autoexpandibles. Cada uno va a tener sus indicaciones, cada uno va a tener una razón para ponerlo en determinado lugar. A veces la razón por la que se pone uno u otro es que ese es el material que tienes, y eso hay que decirlo, ¿no? Los stents balón expandibles son un diseño de un tubo ranurado, generalmente son de acero inoxidable, el cromo cobalto, varios materiales, y los autoexpandibles son una malla de alambre, ¿no? Los expandibles con balón tienen mayor fuerza radial, a diferencia del autoexpandible, son más rígidos los expandibles con balón, en cambio los autoexpandibles son más flexibles, por eso vamos a ver en qué ciertas zonas se usan, ¿no? Eh, el balón está premontado, evidentemente, en el expandible por balón, y cuando uno hace una extensión más allá de su diámetro normal, pueden presentar un acortamiento, lo cual es bastante normal, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de stents, hablamos de un stent Bentley, eh, excelente stent puede ser periférico o aórtico, puede llevarse un stent de 22, lo podemos llevar a 30, uno de 14, podemos llevarlo a 20, claro, teniendo un balón de ese tamaño, ¿no? Para poder llevarlo. A costa del acortamiento también, eso hay que tenerlo en cuenta. Y acá tenemos un resumen de más o menos qué tipo de stent usamos a cada nivel, ¿no? A nivel aórtico, con una lesión focal, usaremos un balón expandible. Si son lesiones largas o de la misma conformidad de la aorta, usaremos stents autoexpandibles. En este caso estamos hablando ya de endoprótesis, ¿no? En las bifurcaciones aórticas, en el inicio de las ilíacas, generalmente usamos los balones expandibles, sobre todo por la compresión del otro lado, si necesitamos hacer un kissing stent, o en lesiones focales también un balón expandible, ¿no? En la zona femoropoplitea, por ejemplo, usamos más frecuente los autoexpandibles no recubiertos, que pueden ser o están demostrados en zonas donde pueden haber mucho cizallamiento o flexura, ¿no? Tenemos ya para eso los stents supera, por ejemplo. En la zona renal, stents balón expandibles, y en la subclavia puede ser cualquiera de los dos. Entonces, igual, las marcas van a estar presentes en los stents.
como les dije, pues, cada uno de estos stents tiene sus medidas, varios de estos tienen estudios para un sector en específico más que en otro, ¿no? Tenemos los Supera, los Everflex de Medtronic, un Innova de Boston o el clásico Silver PTX de Cook, ¿no? eh, el Viaman, que no, ya no tenemos acá en Perú, o un Solaris, que tiene esta característica genial, uno que es un estén recubierto por PTFE y otro que es uno de los stems más largos que hay. Esto es lo que les mencionaba con respecto a cuando uno sobredilata un balón, un stent va a tener un mayor diámetro y esto es lo que mencioné es cuánto va a ser el acortamiento de ese stent en base a ese diámetro que estás aumentando, ¿no? Otro tema son los coils. Los coils se usa para la oclusión de aneurismas viscerales, periféricos y bueno, obviamente en neurointervencionismo donde es donde se ha estudiado más y se extrapola todo acá, ¿no? Manejo de malformaciones arteriovenosas, sacrificar un vaso, endolix, eh, tratamiento de patología venosa como la congestión pélvica. Para todo eso se usan los coils, ¿no? Hay muchos tipos, materiales, son muy interesantes que sí quería presentarles, que no tiene mucho que ver con el material en sí, eh, pero sí con la elección del material, ¿no? Para ocluir un vaso o ocluir un aneurisma, hacer la exclusión de ese vaso, con coils, lo que se ha demostrado es que el 24% del volumen de ese vaso tiene que estar lleno de los coils, ¿no? El resto es trombo, no es que todo va a estar lleno, pero tampoco se puede dejar así nomás un par de coils y con eso ya va a llenar, porque no es así, ¿no? Obviamente, mientras mejor empaquetemos, tenemos más posibilidad de que ese porcentaje de coil con trombo sea menor, ¿no? Porque ese es el porcentaje de trombo es el que al final puede recanalizar, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula más o menos? Pues que en un vaso de 8 milímetros, en una longitud de 20, más o menos el volumen va a ser de 1000 milímetros cúbicos, ¿no? 1,004 milímetros cúbicos. Entonces, si hacemos un cálculo usando un coil de 8 milímetros de diámetro de 0,012, queremos hacer un packing de 241 milímetros cúbicos, que es el 24% de esto. De acuerdo a la distancia que tenga cada coil, necesitaremos lo siguiente, ¿no? Si tengo uno, que es lo que ya más frecuente viene en plataforma 20, ¿no? Tenemos un coil penumbra en plataforma 20 de 8 y tengo este volumen, necesitaré 6 coils. Y así podemos hacer un cálculo de más o menos qué es lo mínimo que necesitaríamos para planificar. Y acá vemos un ejemplo, ¿no? Tenemos un aneurisma de arteria esplénica, bien embolizado, no llena más, y acá tenemos una embolización de una hipogástrica, probablemente previo a un EVAR, donde ha sido insuficiente y sigue llenando la hipogástrica, ¿no? Igual cada coil va a tener propiedades físicas, entre ellas la rigidez, la capacidad de empaquetamiento y su configuración helicoidal. Ya van a haber hay diferentes tipos de coils y en cada marca también cada uno tiene sus ventajas, ¿no? Primero se empezaron a usar los coils de empuje, ¿no? Son unos coils que llevan dentro del catéter y se empujaba con una guía que es de una punta un poco más grande. El tema es que la liberación no era controlada, mucho de ese coil se podía quedar adentro en las zonas de angulación y carece de una estructura tridimensional, ¿no? La ventaja es el bajo costo. Los coils de hidrogel son coils desplegables que tienen un recubrimiento polimérico y ese coil puede agrandarse o el tamaño original del coil puede agrandarse hasta 4 o 7 veces. La desventaja es que esos coils desplegables, que es lo más estático o de electrolisis, ¿no? eh, eh, tienen una configuración helicoidal.
penumbra a los Ruby, que es una liberación mecánica, ya los microbench de Terumo son de liberación eléctrica. A esto se refiere con el mecanismo en que se van a liberar, ¿no? Una vez que uno ya desplegó el coil, cómo lo desprende de la guía que lo ha llevado, hay un disparador que viene con el catéter o con el microcatéter y con el coil para poder desplegarlo, ¿no? Acá tengo un ejemplo nomás de cómo sería es una cartilla comercial, por ejemplo, en este caso de los Penumbra, ¿no? Donde tenemos un coil Ruby, un coil pot, un packing. Y lo que me pareció interesante es que cada coil tenía su función, ¿no? Uno es para armar la estructura del aneurisma que quiere llenar, otro es para poder empaquetarlo, ya un coil un poquito más flexible, para seguir empaquetando ya adentro de lo que ha formado de esa canastilla y ya para ocluir vasos, el packing coil, ¿no? Acá hay un video muy básico, representativo, de cómo podría ser el delivery de un coil, un catéter en negro, el microcatéter es medio transparente, y estos microcatéteres desplegables se pueden recapturar, pueden hasta desplegar todo el coil sin liberarlo y poder recapturarlo, ¿no? eh, Se forma la jaula y pueden seguir llenando con coils, ya sea solamente con coils o colocar un stain acá, ¿no? Eso ya es un tema más de procedimiento más que de insumos. Y por último, porque creo que ya me extendí, vamos a hablar sobre los filtros. Los filtros son un dispositivo metálico que se coloca en vena cava inferior para evitar la migración de trombos en casos muy puntuales. Sí quiero recalcar en este caso las indicaciones, porque ese es un tema en controversia a veces, ¿no? El criterio absoluto es que el paciente tenga trombosis venosa profunda y tenga contraindicación de anticoagulación, complicaciones con la anticoagulación que está recibiendo, o que tenga un fracaso en la anticoagulación, ¿no? ¿Y por qué lo digo controversial? Porque ya les voy a mostrar que hay nuevas indicaciones o formas en las que se está usando sin que haya una evidencia con estudios randomizados. Es más, sin el criterio absoluto, que es la trombosis venosa profunda, que es, por ejemplo, un trauma muy severo en el paciente o una cirugía muy larga, ya ahí está pensando o se está poniendo filtros para evitar un TEP. Eh, Hablando netamente del material, del insumo, es un coil, en este caso cónico, pero hay varias formas, ahorita les voy a mostrar. Estos coils pueden ser permanentes o retirables, pueden ser en esta forma cónica, romboideos. La mayoría de materiales es de nitinol o titanio y tiene acá por encima el capturador para que podamos sacarlo, los que tengamos que sacar. Tienen la primera pata, son las que le dan estabilidad. Esta pata es la que le da estabilidad y la que atrapa los trombos grandes. Y la segunda pata son los que se fijan a la pared, ¿no? Y acá tenemos pues los ganchos, ¿no? Lo que les mencionaba hace un ratito, ¿no? Ya hay hasta cuadros con nuevas indicaciones, lo cual sí no es, para mí no es el camino por acá, ¿no? Las indicaciones todavía son las que mencioné hace un rato. Estos son los varios tipos de filtros que hay disponibles en base a perdón, varios tipos disponibles de filtros retirables, ¿no? Varias marcas, por ejemplo el de Nali de Bart, ¿no? Es el que sí lo hemos usado bastante, el option de Argon, los de Cook. Y acá menciona cuánto es el diámetro mínimo que tiene que tener la vena cava para poder colocarlo, ya sea por vía yugular, subclavio o femoral, y el introductor que vas a necesitar, ¿no? Entonces este cuadro más o menos ya te ayuda a planear tu procedimiento. Acá tenemos los permanentes. eh, Puede ser que no sea de mayor diámetro que el otro, pero por ejemplo este necesita un 12 French y este solamente con un 9, ¿no?
¿Qué complicaciones tienen lo menciono las complicaciones porque son parte del dispositivo mismo, ¿no? Uno es la penetración, ¿no? Que fácil de ver con un ataque. La fractura, eso sí, la fractura de los filtros es bastante frecuente, sobre todo de las patas secundarias. Lo más común es que embolicia hacia una rama pulmonar distal y no pasa nada, ¿no? La migración puede ser hacia distal o hacia proximal. Mientras estén en cava, lo que se hace es recolocarlo o en su defecto, si ya es necesario sacarlo, se saca, ¿no? Eh, y la angulación, ¿no? Una angulación mayor a 25 grados, recién se dice que es ya una complicación de que está de lado, ¿no? El, el filtro y se puede acomodar, ¿no? Se dice que con menos de 25 grados podemos acomodarlo todavía, de repente con un pigtail o de alguna forma, ¿no? O se puede dejar también ahí, mientras tenga todavía esa angulación. Acá tenemos lo que les mencioné, ¿no? Un Denali de Bart, un Option. Esta foto no es de acá, así que es, ahí en Argentina usaban mucho este de acá, el Option. Y ya para terminar, si vamos a poner un filtro, hay que responsabilizarnos y hacer seguimiento para sacar ese filtro apenas el paciente ya no tenga la indicación y ya no tenga que ser usado. Es más, cuando revisaba el criterio de retiro de filtro, citan el primer artículo que mencionaban la utilidad del filtro. En el mismo artículo donde mencionaban la utilidad del filtro, que es que los pacientes tenían menos riesgo de TEP a los 6 meses de los que se colocaron el filtro, y por eso demostraron que sí funcionaba. También demostraron que los que tenían el filtro más de 2 años y no se retiraba, tenían más riesgos de TBP, hasta el doble de riesgo de TBP a los 2 años, ¿no? En el mismo artículo, ¿no? Acá vemos en la imagen que para retirarlo pues está usando un lazo, ¿no? Lo normal que es un snare, que va a lazar el ganchito que tiene acá e introducirlo dentro un introductor que tenemos que saber cuál va a ser para cada filtro, ¿no? Acá tenemos qué introductor se usa para cada filtro para poder sacarlo. No se jala el filtro, sino más bien se empuja el introductor para envolverlo y una vez ya adentro poder sacarlo. Creo que eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor de la Barrera. Realmente una excelente charla, muy didáctica. Le agradezco mucho la capacidad de síntesis que usted tenía ante la cantidad de material que digamos, podemos tener a la mano para ver los problemas de la patología vascular que ahora, digamos, estamos haciendo por este método de tratamiento. Quisiera, por favor, despedir una opinión del doctor Gilardi, un comentario y de repente unas preguntas también al auditorio. Sí, muchas gracias, doctor Bautista, muchas gracias, doctor de la Barrera, la verdad que brillante exposición. Eh, yo quería nada más, de repente, resumir o concluir como para que se lleven un mensaje todos los presentes aquí, que es que es muy importante planificar toda cirugía, en especial la cirugía endovascular y en especial en nuestro medio, como ya lo dijo el doctor de la Barrera, que muchas veces vamos con poco material y con lo exacto como para resolver el caso, ¿no? Siempre hay que tener material de backup, por supuesto, pero a veces hay que planificar muy, muy, muy precisamente para ir con lo necesario. Entonces, hay 4 tiempos realmente en la cirugía endovascular que uno tiene que planificar y ver cómo los va a abordar, ¿no? Uno es el acceso, que ya habló de forma muy, muy didáctica de la parte de los introductores, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una serie de introductores y una serie de accesos en los cuales mediante los cuales podemos acceder, valga la redundancia, hacia el tratamiento o hacia, mejor dicho, al sitio donde queremos nosotros tratar. Entonces hay que planificar muy bien con una ecografía, una angiotomografía o con lo que tengamos a la mano, la imagen que tengamos a la mano para poder saber nosotros dónde va a ser nuestro acceso, qué frenchaje vamos a necesitar de ese acceso, si va a ser anterógrado, va a ser retrógrado, qué posibles complicaciones puede haber del mismo. Luego pasamos al segundo tiempo, que es la navegación. En la navegación ahí van los catéteres, las guías,
los diferentes tipos de guías, de diferentes tipos de catéter, que eso nos va a llevar finalmente hacia nuestro tercer paso, que es el tratamiento en sí, ¿no? Que ahí van ahí es donde tenemos que planificar toda la gama o serie de stents que tenemos, balones, endoprótesis, cuando toque hablar de endoprótesis de aorta. eh, entonces, sería nuestro tercer paso. Y todo eso se va concatenando, ¿no? Porque tenemos el acceso, que en algún momento me comentaron o me lo dijeron de esta manera y me parece bastante didáctico el acceso, que es generalmente nuestro introductor, es como nuestra estación de tren. Luego nuestras guías, los diferentes tipos de guías que pueden ser hidrofílicas o pueden ser guías de soporte, van a ser nuestros rieles del tren. Y finalmente sobre estos rieles van a ir nuestros catéteres y finalmente nuestro tratamiento, que es lo que va a ser el tren en sí, la locomotora. ¿De acuerdo? Entonces todo eso lo tenemos que planificar y le añado un último paso o un último tiempo que es el tiempo del cierre porque generalmente podemos nosotros hacer compresión manual para procedimientos con frenchajes bajos, pero también tenemos que ver si es que el frenchaje es muy alto, por encima de 8 o 9 French tal vez. Vamos a ver si es que de repente la compresión nos va a quedar corta y vamos a hacer una técnica abierta o de repente vamos a tener que usar un dispositivo de cierre vascular con una técnica de precierre o con una técnica de cierre normal. Entonces, todos estos tiempos los tenemos que planificar bien, estos 4 tiempos, para poder nosotros tener todo nuestro arsenal de insumos en sala de operaciones y que el paciente y que el caso salga adelante sin ningún tipo de problema. Eh, yo creo que eso es bastante importante para afrontar cualquier tipo de caso endovascular, el que sea, ¿no? Contar siempre con esos 4 tiempos. Y finalmente, me parece súper importante lo que mencionaste sobre el filtro de vena cava, ¿no? No hay que sobreindicarlo, por favor. Es algo muy sencillo de hacer, realmente poner un filtro de vena cava, pero es algo que puede traer muchas complicaciones al paciente perforación, dolor y como mencionaste al final, que me parece brillante que lo dejes muy claro, ¿no? Hay un riesgo mucho más alto de trombosis en un paciente que tiene un filtro por más de un año y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque esas trombosis generalmente son trombosis hasta el filtro y por lo tanto tratar esa trombosis es mucho más difícil Totalmente. que una trombosis de una vena nativa, digamos, ¿no? Así que gracias por todos estos comentarios, toda esta enseñanza y básicamente eso es lo que quería comentar, doctor de la Barrera, doctor Bautista. Muchas gracias, doctor Gilardi. Ahí, doctor Lindo, le alcancé su WhatsApp unas fotos muy, muy bonitas sobre una perforación de vena cava a su WhatsApp. No sé si de repente se podrá pasar, pero si no, no importa, lo compartiremos en el chat. Este, unas tomografías. Eh, ¿Alguna pregunta, por favor, del auditorio? Tenemos aquí varios residentes que han rotado con nosotros en el servicio y residentes también de la especialidad que estamos formándonos. ¿Alguna pregunta? Doctor de la Barrera, si usted tendría, digamos, que recomendar, por ejemplo, para un procedimiento para recanalización de arterias tibiales, ¿cuáles serían, digamos, sus materiales que usted recomendaría tener como básicos para poder, digamos, completar un procedimiento como estos? Para empezar, lo primero, una eco hecha por mí. Una buena ecografía, ¿no? Para planificar el procedimiento, ver el abordaje si voy a hacer un abordaje ipsilateral de la arteria femoral, ver que no tenga ninguna otra lesión, pues, en el sector femoropoplitis. Si me dice solamente troncos tibiales, pues un introductor puede ser un 5 o 6 French, una guía 0,35 hidrofílica, eh, que sea de 260, de 280, un catéter puede ser un multipropósito, un catéter BERT, para poder navegar hasta la poplitea y a ese nivel poder con la 0,35 de repente navegar por algún vaso tibial, eh, que pueda hacer llegar mi catéter
y a través de ese catéter intercambiar toda la plataforma de 35 a 0,14. Porque los balones, o si voy a tratar alguna lesión a ese nivel, van a venir en esa plataforma. Salvo si no me equivoco, los Mustang tienen uno de 3 por 35 que pasa por 35, pero después todos los demás vienen por 14, ¿no? Previa inyección de contraste, identificación de lesiones, pues eh, balones de 2, de 2,5, de 3 y de 3,5. Y ahora con la necesidad o lo que está demostrado de que hay que formar arco plantar, tener también balones coronarios de 1,5, ¿no? Eh, y si hubiera una necesidad de atravesar lesiones un poco más eh, severas, tendría guías con peso distal. Y si son oclusiones muy largas, tener todo listo para un acceso retrógrado. Todo eso tendría yo a la mano si es que voy a intentar una angioplastía distal. Bien, ¿algún comentario? Tal vez, no sé si lo mencionaste, el catéter, un catéter de soporte para cuando hay una oclusión total, Sería eh, ideal un ¿no? Un catéter catéter, de bajo claro, perfil, ¿no? exacto, exacto, ¿no? Eh, Dos Rubicon sería ideal, ¿no? También. Correcto, correcto. A veces te salvan y te Sí, permiten pasar finalmente una oclusión total. ¿Y cuándo prefieres tú usar una plataforma 0,18 en vez de una 0,14? ¿O por siempre vas con 0,14? disponibilidad básicamente del material que vaya a usar, ¿no? Eh, si los balones pasan por 0,18, usaré la plataforma, del material que tenga. En este caso, la mayoría de veces he usado 0,14, que es más o menos lo más común que nos viene. Claro, claro, sí, efectivamente. Por Sí, comodidad del material, ¿ah? Básicamente. claro. Sí, al final es más por comodidad del cirujano porque y hay tanta variedad de guías en 0,14 en la plataforma 0,14 con tanto peso en la punta que sí, pues te permite pasar oclusiones totales, ¿no? Antes que no teníamos tantas, de repente, pues una 0,18 te da un poquito más de rigidez, te da un poquito más de fuerza para poder pasar una lesión larga, pero ahora las 0,14 vienen con peso en la punta, que es maravilloso para pasar lesiones, efectivamente. De acuerdo. Es muy importante, digamos, la aclaración que están haciendo ustedes, colegas, el tema, digamos, de tener los materiales adecuados para poder, digamos, llegar a un buen término, digamos, este tipo de procedimientos. Son procedimientos que pueden ser inclusive los últimos procedimientos que pueden tener un paciente, sobre todo cuando están en isquemia crónica digamos, su riesgo de amputación es alto, ¿no? Y es muy importante tener todos estos materiales, ¿no? Yo les voy a comentar algo que me pasó hoy día en la mañana en un paciente que hemos tenido. Lamentablemente no hemos tenido, digamos, todos los materiales que hubiéramos querido tener. Y eso es, digamos, un poco el tema de, a veces la carencia que puede haber, digamos, en instituciones inclusive como estas, ¿no? No saben cómo hemos añorado el día de hoy, por ejemplo, tener un catéter soporte, ¿no? Un Rubicon, para poder pasar una lesión muy, muy compleja, digamos, de una peronea. Y a mí particularmente, por ejemplo, para poder pasar, digamos, ese tipo de lesiones tan cerradas, digamos, prefiero utilizar una B14 más que una PT2, ¿no? Es algo que a mí por lo menos se me acomoda más. Y lamentablemente, por ejemplo, ese tipo de guías en el Seguro Social no las podemos comprar directamente, sino vienen por compras centrales, compras locales, centrales, no locales. Entonces, digamos, ahí tenemos un poco de dificultad en el tema de material, ¿no? A pesar que nosotros quisiéramos poder contar con todos los materiales, viene siempre el tema, digamos, el tema administrativo, ¿no? Pero son anécdotas. Yo creo que aquí lo más importante es lo que ustedes acaban de decir acerca de son las condiciones adecuadas con las cuales se tiene que hacer un procedimiento. Claro, claro, sí, efectivamente. Realmente hay una cosa que no se debe hacer, pero a veces se tiene como un recurso, es utilizar en vez de un catéter soporte, un balón para usarlo como soporte, pero eso no deberíamos hacerlo.
pero se hace siempre, Se porque hace siempre. lamentablemente, Sí, El porque día a día. lamentablemente no queda otra muchas veces. Sí, 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 efectivamente. así es. Muy bien, ¿algún otro comentario, alguna pregunta del auditorio? Parece que todo está claro. Sí, sí, realmente ha sido muy didáctica la charla del doctor de la Barrera. Muy bien, yo quiero agradecerles a todos ustedes, estimados colegas, su presencia acá en la sala. He tomado nota de los que están residentes que sí están obligados a estar, digamos, en esta reunión por el tema de las notas de la universidad. Y agradecerle muy especialmente al doctor Lino de la Barrera por su brillante exposición. Muy bien, Lino, muchísimas gracias por el esfuerzo que has hecho Gracias y por invitarme, doctor. dedicación. Gracias. Y al doctor Álvaro Aguilar también por sus estupendos comentarios. Y como ya comenté a él, lo tenemos invitado en estas sesiones para poder, este, eh, para que colabore con nosotros, digamos, en la participación en la consecución de todos los objetivos que queremos tener en este curso. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Muy buenas noches, muy buen fin de semana y nos estamos viendo el próximo jueves a la misma hora y en el mismo canal. Buenas Muchas noches, gracias. doctor. Muchas Muy Gracias, gracias. amable, doctor gracias. Bautista. Gracias a todos. Gracias. Luego. Chao. Bueno, Gracias. gracias. Buenas noches. Gracias.